Empecé el domingo con esta clase, La razón y la fe, una clase que ya les tenía prometida desde hace medio año hasta hoy. Hablamos de Agustín de Hipona, que fue el primer filósofo cristiano de la época antigua y el primero. Hay un parteaguas ahí en él porque empieza la época medieval. Entonces vamos a ver hoy conciliando la razón en la fe y la fe en la razón. Nos dice ahí la palabra revestíos. Primera de Corintios 2:6 dice: revestíos de vuestro Señor Jesucristo y no cuides de la carne con demasiados deseos. La filosofía pues significa amor a la sabiduría, Sofía y filos, y la sabiduría ya estuvimos viendo ahí en Proverbios 8 y 9 que se humaniza la sabiduría. La filosofía es el aspecto del amor de Dios hacia nosotros, y esto es el culto que nosotros le tenemos a Dios. La sabiduría es de Dios en Cristo, y el verdadero filósofo cristiano, el auténtico, es amante del Dios Todopoderoso. Cuando dicen por ahí filosofar, es amor a Dios por la vía intelectual. Por eso hablamos de un raciocinio y de una reflexión. Este aspecto es espiritual. Se nos dio la palabra de Dios, que es la Biblia, para el conocimiento, y nosotros no desconocemos, porque la palabra de Dios nos dice que dice el apóstol Pablo, que nuestro hombre interior se renueva cada día, nuestro hombre interior. Entendamos, al renovarse cada día es el punto de partida. Y esta es la intimidad que nosotros tenemos, un encuentro con Dios que trae la dicha de la salvación y nos llega por medio de la interiorización. ¿O no es así? ¿No hay un trono aquí? ¿No nos dice la palabra de Dios que somos un templo? Que hay un templo hecho no de manos. Esto es interiorización, porque la gente luego va hacia afuera queriendo buscar algo, pero la palabra de Dios nos dice: vuélvete a ti mismo, que tu hombre interior se vaya regenerando, porque en el hombre interior habita la verdad del Dios Todopoderoso y es el fundamento. Dios se encuentra en el acto de la vida, fíjese, y Dios trae el aspecto y la vida espiritual del hombre, y esto nosotros le conocemos como la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Es un sentir y es un querer y es un pensar. Nuestra vida se descubre en la huella de la creación, en la huella de Dios, o sea, en nuestro interior, en el ser del hombre mismo. Hay varias frases, oraciones que voy a ir plasmando ahorita, y que dijo Agustín de Hipona: tú eres más íntimo a mí mismo que mi propia intimidad. Tú eres más íntimo a mí mismo que mi propia intimidad. Y esto lo vamos a ver en los Salmos, porque yo he visto que Agustín de Hipona, hay muchos comentarios que él hizo en los Salmos, o para los Salmos, o de los Salmos. Tú estabas, nos dice, dentro de mí, cuando yo estaba afuera y te buscaba fuera, dice, de mí mismo. Esto es cuando la gente se va sobre la idolatría. ¿Por qué? Porque la gente quiere tocar, quiere palpar, quiere ver, quiere sentir. Oye, no me pusiste aceite, o no me pusiste agua, o yo quiero sentir, no quiero ver, quiero tocar. Tú estabas dentro de mí, dice, cuando yo estaba fuera y te buscaba fuera de mí. La razón se encuentra entremezclada con la fe, la reflexión. Hay que ver la reflexión que nosotros tenemos y la razón. Esa es una virtud de nuestra interioridad. Y tenemos la interioridad del poder del Espíritu de Dios en nosotros. La vida humana está fundada en Dios y pone en el centro del hombre la intimidad. Pide el hombre encontrarse con sí mismo, y al encontrarse el hombre con sí mismo, se encuentra con Dios por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Cuando Jesús dice: vendré y me tomaré a mí mismo, hablando de la segunda venida, o hablando también del arrebatamiento, vendré y te tomaré, y me tomaré a mí mismo. Hay que entender por qué dice eso. Lo que está buscando aquí Jesús con estas palabras es que Él dice: yo quiero buscar holgura en tu interioridad, o sea, que haya un trono y que Él esté en primer lugar
y que encuentre holgura, porque muchas veces rechazamos o restringimos nuestra capacidad. El que no existe en verdad, fíjense nada más, este es como, como les dijera yo, como en Eclesiastés, un acertijo, como, esto lo dijo Agustín de Hipona, ¿no? Era como cuando eso de, conócete a ti mismo, y luego pienso, y luego existo, y luego ves que ni de eso tengo razón, ¿verdad? O tengo conciencia de eso. Eso es lo que escribió él. El que no existe en verdad, el que no existe en verdad ni engañar se puede, y por esto existo si me engaño, y puesto que existo si me engaño. ¿Cómo puedo engañarme acerca de que existo cuando es cierto que existo? Si es cierto que existo, pues me engaño. Y lo dice, y por tanto, como yo el engañado existiría, aunque me engañara, sin duda no me engaño al conocer que existe. Como diciendo, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo, Señor? Pues claro que existo, ¿o no es así? ¿Lo repito? Otra vez lo repito. El que no existe, en verdad, ni engañar se puede. Y por esto existo si me engaño. Y puesto que existo, si me engaño. ¿Y cómo puedo engañarme acerca de que existo cuando es cierto que existo? Si me engaño. Y por tanto, como yo, el engañado existiría, aunque me engañara. Sin duda, no me engaño al conocer que existe. ¿Se entendió? Pues fíjense en la capacidad de razonar. Y luego, entonces, tengo que ver. Plotino dijo, y esto es bien fácil para nosotros. Dice, Dios es el centro que está en todas partes, pero su circunferencia es ninguna. Eso nosotros lo sabemos y Él lo supo plasmar, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios no tiene manos, Dios no tiene ojos, Dios no tiene pies. Esto se le conoce como lo que viene plasmado en la Biblia como un antropomorfismo. ¿Por qué? Porque Dios toma figura como de hombre. Cuando dice, mis manos, no, mis ojos están atentos a la necesidad. Esos son antropomorfismos. Antropos es hombre y morfe es la forma del hombre. Acá abajo los brazos eternos y luego el estrado de mis pies. Si Dios no tiene pies y no tiene manos, no tiene ojos, es espíritu. Dios es el centro que está en todas partes, pero su circunferencia es ninguna. Es espíritu. Dios no es exterior a ningún ser, porque a todos se nos dio el aliento de vida, la imagen y la semejanza. Por eso es que Dios no es exterior a ningún ser, sino que está en todos, aunque muchos o todos o la gran mayoría no lo quieren saber o no lo disciernen, tienen los sentidos espirituales engrosados, fuera de sí mismos. Y era lo que les decía, quieren exteriorizar las cosas y quieren ver, oler y tocar y sentir. Por lo tanto no pueden alcanzar de aquel que han huido. No lo pueden alcanzar, no lo pueden discernir, tienen el corazón engrosado. O sea, en otras palabras, están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque su espíritu y su alma se ha distorsionado. La imagen de Dios se distorsiona, o el ser humano la distorsionamos. Entonces, la vida en Dios consiste en la actividad de la inteligencia que Él nos está dando para discernir lo que hay en el aspecto espiritual, o sea, en la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor engendra la belleza y Él trae la justicia y trae la virtud y trae la capacidad y trae la reflexión y trae el aspecto de razonar, que es lo que estamos viendo. Todas las cosas vemos que están preñadas en el alma y son fecundadas por Dios. Este es el fin y este es el principio. ¿Por qué? Porque proceden del Dios Altísimo. Porque el bien lo trae Él, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él quiere lo mejor para nosotros. Pensamientos de bien tengo para con ustedes, no de adversidad, sino pensamientos de bien. Viene su llegada y vuelve el Señor a hacer lo que era en nosotros cuando le reconocemos. Entendamos cómo es la caída y cuál es el destierro que el ser humano ha tenido y el pueblo de Dios. Y lo que está ahí es el amor de Dios, es el amor perfecto de Dios, ¿no? Que es el ágape. Y ese no lo producimos nosotros, no lo producimos. Tiene que venir de Dios, así como hay algunos omegas que el cuerpo no produce y que necesitamos nosotros ingerirlos.
es consubstancial. El amor del Todopoderoso, el amor perfecto es consubstancial al alma. ¿Por qué? Porque viene de Dios y nos da la capacidad. Es como el perdonar. Usted perdona y en realidad el que está perdonando es Dios. ¿Por qué? Porque el perdón es divino. No nace, no lo producimos nosotros, pero somos recipientes para poder perdonar, así como Él nos ha perdonado. Les puedo decir, creo para comprender y comprendo para creer. ¿Sí se puede? ¿Estoy comprendiendo o me estoy explicando? ¿O no son fáciles los aspectos filosóficos con los teológicos? Amalgamarlos. Tenemos la experiencia de la salvación. Y yo les he dicho muchas veces que encontré esa experiencia, no hay argumentos, pero como muchas personas no la han experimentado, como hablarles en otro idioma. Para nosotros la fe es la meta y al mismo tiempo es nuestro punto de partida, es nuestra meta y nuestro punto de partida. Porque yo les he dicho muchas veces, ¿sabes qué? No interesó cómo empezaste en el cristianismo, lo que interesa es cómo vamos a terminar. Porque Pablo tenía miedo, decía, yo habiendo sido heraldo para muchos, al final vaya a ser yo desechado. Pues hay que cuidar la salvación, dice. Es nuestro punto de partida, es nuestra meta y nuestro punto de partida. Es el deseo de conocer mejor lo que ya se cree, conocer, experimentar, y ahí eso solamente se origina en nosotros. En darle cabida al poder del Espíritu de Dios y darle la autoridad de nuestra vida, ponerlo en primer lugar y depender al 100% de Él. Eso origina en nosotros un aspecto positivo. Estamos siendo parte de la fe para comprender qué es lo que nos está dando Él y ser iluminado por la verdad del poder del Espíritu de Dios, porque la verdad de la fe la tenemos que ver en sí misma. Es la fe que busca la comprensión y el principio es el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios es universal y es natural. ¿Por qué? Porque estamos usando nuestros sentidos y nuestro intelecto, nuestra capacidad de raciocinio, y entra el intelecto, y entra la reflexión, pero tiene que ir amalgamada por la fe, va amalgamada, todas estas cosas. O sea, Dios nos está dando la capacidad de alimentar nuestro espíritu a través del alma, a través del raciocinio. Esto viene de Dios. Es la fe que busca la comprensión y el principio, el conocimiento. Les dije, hay que ver el conocimiento. La ignorancia es fruto muchas veces de malas pasiones o de lascivias, que son deseos desordenados, y luego muchas veces de ahí viene una voluntad desviada. Mas los que tienen un corazón limpio para con Dios van a tener una recta razón de todas las cosas, porque Dios nos está dando la dirección. Tiene que haber una buena disposición ante la revelación. Estoy poniendo mi alma en las manos del Señor, mi espíritu, mi vida, para la revelación y para la dirección que Dios me está dando. Y la existencia de Dios se empieza a mover con facilidad en nosotros. Vean a más las personas que están muertas espiritualmente, endurecidos. A estas personas hay que hablarles de la fe. Y hay que llevarlos a dar el primer paso. Hay que conducirlos, hay que llevarlos de la mano. ¿Por qué? Porque la fe es el primer paso hacia una creencia o una confianza, que son sinónimos: creencia, fe y confianza. Estoy depositando mi confianza en Dios. Y en aquellos que tienen un corazón abierto, porque tienen las personas un corazón abierto, mas no un corazón regenerado, y esto es lo que hay que entender. Está la recta razón, y la recta razón es una buena disposición para la revelación. Estoy poniendo mi vida en las manos de Dios, y Dios me va a dar direcciones. Muchas veces yo voy a recibir revelación, ya sea por palabra de ciencia o palabra de sabiduría, para conocer el propósito. Entonces, cuando hay palabra de sabiduría, yo voy a conocer el propósito. Y esto todos los cristianos lo debemos de conocer. O sea, les lleva con facilidad a conocer la existencia de Dios, a ver la verdad de Dios en el amor ágape. Un hombre apasionado, imagínense un hombre o una mujer apasionadas de Dios. ¿Cómo son? Entrones, pero así entrones, no les interesa nada, no les interesa que llorar o gritar o desaforarse o decir: Señor, pues tu nombre, Padre. Llega un toque del poder del Espíritu de Dios
Olvídese, ¿no? Y eso es lo que nos va dando a nosotros madurez espiritual. Llega un éxtasis y eso trae madurez. La verdad se llega por el amor, y el amor son términos intercambiables en Dios, porque yo puedo decir amor y referirme a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Puedo decir Dios o puedo decir amor y es lo mismo. Dios se revela como la verdad a quien le busca en la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios se ofrece como amor. Dios se ofrece como amor a quien le ama. Pues decirle, pues te amo, pero hay veces que se lo dice uno desde acá, desde el Espíritu, conociéndolo, y empieza uno con la necesidad de amar a Dios. Es como nuestra contraparte, como que nos buscamos. El Espíritu gime por Él, pero Dios también gime por nosotros. Nos dice el Espíritu Santo que gime con sonidos indecibles. ¿Qué quiere decir indecibles? Es como una fiera herida cuando sí, hay un gemir, un latir, con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Vea la desesperación de Dios porque las personas lo lleguen a conocer. Y yo por eso le dije, oiga, cuando estamos ante una persona, el primer paso es llevarlos a la fe, porque uno les habla de la salvación por fe en Cristo. Y ahí hay un gemir del Espíritu de Dios, o sea, un aspecto desesperante en Él por la salvación. Por eso es que nos dice que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y cristianos de estos, pues muy pocos. Es descubrir, porque no solamente estamos buscando a Dios intelectualmente, no se puede así en un sentido, ¿no? Como decir, güey, yo pongo toda mi capacidad y todo mi aspecto y mi intelecto y todo el conocimiento, pero pues el conocimiento viene del Espíritu de Dios cuando hay oración y cuando hay intimidad, porque la oración lleva la intimidad. Es también la necesidad que Dios nos está plasmando. Yo le dije, imagínense cómo gime el Espíritu de Dios, como que es un sentido de urgencia. O es muy atrevido decir que Dios se desespera. De mi parte es muy atrevido que Dios anhela a las personas, a las gentes que lo amen, pero con intensidad. Sumérgete en tu propia interioridad, porque estamos confesando y estamos reconociendo. El hombre tiene que buscarse a sí mismo, se encuentra con Dios y es más humano que nunca, porque estamos hablando del aspecto humano. Le adora en espíritu y en verdad, pero también con este cuerpo. Pide también nuestro cuerpo. Hay un trono en nuestra vida para Él, y esta es la parte más elevada del yo. No estoy hablando del egocentrismo, la parte más elevada. ¿Por qué? Porque es la imagen y la semejanza. Esa es nuestra estructura interna, porque Dios habita en templo o en templos hechos no de mano de hombre. Y se mandó a hacer el tabernáculo y levantamos pues un templo o esta sala o este auditorio, y esto es para no mojarnos ahorita o para que no nos dé frío o no nos pegue el sol. Esa es la estructura interna del ser humano. Buscan de Dios, o sea, estamos buscando. Dios irradia sobre el hombre la verdad de su espíritu. Imagínense ser iluminado por el poder del Espíritu de Dios en nuestro interior, porque nos dice la palabra que Dios habita, ¿qué? En luz. Y también en el tabernáculo nos dice Dios habita en la oscuridad, ¿no? Pero Dios habita en luz inaccesible. Viene el poder del Espíritu de Dios, ilumina la vida. La verdad ya la creó el Señor y nosotros la debemos de descubrir, y siempre es revelación. Vamos sobre Jesús, que dice Él, uno es vuestro maestro. Ahí en Mateo 23, uno es el maestro, y Él es la encarnación de la enseñanza. La verdad es luz en nuestra mente y en nuestro corazón, y la verdad es el único que causa y que da conocimiento al alma, al intelecto, a la vida, a la razón, a la reflexión. Así como la culpa está en la mente, también ahí está en la ignorancia. O sea que Dios, la palabra de Dios nos dice que Él nos ha lavado, nos ha limpiado con el agua pura, y ha limpiado nuestras conciencias de obras malas. ¿Por qué? Porque la conciencia es un regulador que tenemos en el espíritu, en el alma, y es el aspecto inmaterial, y es la conciencia. ¿Y cuál es la labor de la conciencia? Aprobar o desaprobar nuestros hechos. Las personas aprueban o desechan sus hechos. Nosotros, ¿cómo la aprobamos o cómo desechamos? O nuestra conciencia, ¿cómo aprueba, cómo desecha? ¿En base a qué?
en base a la palabra. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra. Es el que no conoce, no tiene el conocimiento del Altísimo. Imagínense la conciencia que él está probando. Limpias las conciencias con el agua pura. ¿Qué es lo que trae el ser humano? En la conciencia le está aprendiendo, oye, si hiciste esto, estás en pecado. Pero como los corazones están endurecidos, solamente Dios es el que limpia la mente de la culpa y quita la ignorancia, y solamente Dios es el que quita el oprobio de las personas. Tengo que ver la existencia en la duda y en la certeza. ¿Se acuerdan el domingo que dije hay un principio de la incredulidad? Tengo que ver la certeza. Entonces, la búsqueda del hombre hacia Dios en respuesta a lo que Dios nos dio, porque Dios nos está dando, pero yo soy el que emito la respuesta. Dios me dice, ahí está la salvación, pero yo soy el que le digo sí o no. Las personas son las que tienen voluntad. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si la gente no quiere, pues no abre. Esa es la búsqueda del poder del Espíritu de Dios, así como el Espíritu Santo está redarguyendo al violador, al borracho, al homicida, a todos. Entonces, esta es la certeza que ilumina la duda. Quien duda de la verdad, pues es cierto que está dudando. Y de que vive y de que piensa, pues sí, porque está dudando. Fue René Descartes, ¿se acuerdan que hablamos del domingo de René Descartes? El que desarrolló la duda como un fundamento de la certeza. Pero acá Descartes desarrolla la duda como fundamento de la certeza. Nos libera de la duda y nos conduce a la verdad, porque muchas veces la incredulidad de nosotros, ya a nuestra altura, es una ofensa a Dios. Siempre decimos, Señor, pues perdona la incredulidad, ¿no? Porque siempre estamos pidiendo, Señor, afírmanos en la fe, respáldanos en la fe, susténtanos, Señor, en la fe, ayúdanos. Ese es el fundamento de la verdad. Porque yo me metería en problemas cuando hablo del fundamento de la verdad y decirle, ¿sabes qué? Pues no está en la ciencia. El fundamento de la verdad no está en mi opinión. Y me puedo meter en problemas. ¿Por qué? Porque las ciencias son exactas, ¿o no es así? Exactísimas, ¿o no es así? ¿A qué me refiero? Y las ciencias, hay ciencias que se les consideran imperfectas, pero solamente Dios es inmutable y perfecto, porque de Él proceden todas las cosas. Él nos da la capacidad para la ciencia. Y solo Dios funda la verdad en nosotros, porque Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando hablamos de verdades, estoy hablando de verdad absoluta. Mas el hombre no es la verdad absoluta. Él busca, nosotros buscamos la verdad absoluta. Toda verdad es de Dios. Y Dios es la verdad suprema, y Él es el final de toda nuestra capacidad y de toda la verdad. Gloria sea al Dios omnipotente. Voy a continuar después con esto. Es interesante. Y ahora en los salmos, estoy hablando ya del salmo número 40, hablamos el domingo del aspecto de la verdad, y luego tengo que hablar en teología. Bueno, pues teología enseñamos, primeramente damos como una introducción, un tronco común, y luego primero se estudia a Dios, y después de estudiar a Dios se estudia al hombre. Yo tengo que estudiar al hombre como recipiente de la verdad divina. Y vamos a ver, estamos hablando de unos salmos que hablan de la fe y de la confianza en Dios. He retomado algunos para ir cimentando nuestra fe, porque estamos hablando de la fe, pero también tengo que hablar qué es el hombre, el salmo número 8. ¿Quién es el hombre? ¿O qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, para que lo visites, ¿qué es el hombre? Tenemos que ver en nosotros quién o qué, quién es el hombre, dice, para que tengas de él memoria. Esta es la capacidad de reflexión que Dios nos da cuando en Cristo Jesús se alcanza lo que es la humanidad y la perfección de la humanidad, porque este fue el cometido de nuestra creación, y las personas no entienden el principio, el cometido y el propósito de nuestra creación y la trascendencia que el ser humano debe de tener en Cristo Jesús. Damos gloria a Dios y alabanza. Y seguimos con los salmos. Luego voy a hablar de ahí, pues los salmos son oraciones y son cánticos. Tengo que traer por ahí algunas oraciones de Jesucristo que van implementadas o van impregnadas de la fe, porque ahí nos dicen algunos evangelios, dice, ¿quién es este que la misma naturaleza le obedece?
Él callaba los vientos, callaba los huracanes. Hoy no estás pagando los impuestos, ¿y qué dice? Hoy ve a traer un pez y sácale. Y era lo que hablamos, las maravillas y los milagros, pero yo les he dicho, se necesita una base aquí abajo para que Dios haga un milagro. Y todos los milagros, siempre hubo alguien aquí en tierra, con los pies en la tierra, que ejercía la fe. Imagínense la fe, ¿no? Para volverle la vida a un muerto, que es lo mismo la regeneración del poder del Espíritu de Dios en el alma y en el espíritu. Volver un muerto a la vida. Y Dios da vida a un muerto, pero la gente se maravilla más de una muerte física o de una muerte natural, pero no entendemos lo espiritual. Yo creo que es el mayor de los milagros, porque en el Antiguo Testamento, ¿cuál fue el mayor de los milagros? Si se puede catalogar como mayores y menores, ¿no? Pues cuando abrió el mar y pasan, y hasta que pasa el último, lo vuelve a cerrar, hasta que pasa el último. Fíjense qué cosas. Entonces Dios busca al ser humano con toda la pasión y con todo el anhelo, y los busca denodadamente con toda la pasión del mundo. ¿Por qué? Porque los tiempos o las señales que tenemos, cada vez hay más señales y cada vez estamos viendo que Cristo viene por una iglesia, un arrebatamiento ahí. Gloria sea al Cordero de Dios, aleluya, amén. Damos gloria y alabanza. Padre, te damos